foul. United takes its time. About to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Parte de la programación especial que estamos haciendo de estas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Bueno, esta semana se han sucedido dos debates electorales, si es que a lo que ha ocurrido hoy se le puede llamar debate electoral, entre las fuerzas parlamentarias que aspiran a formar gobierno en la Comunidad de Madrid después de que, como todos sabemos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso disolviera su pacto de gobierno con Ciudadanos y convocara elecciones anticipadas para este 4 de mayo. Bueno, todos sabemos a grandes rasgos cuáles son y cómo son las 6 opciones políticas mayoritarias que se nos ofrecen en estas elecciones autonómicas. Sin embargo, algo de lo que se habla poco es del resto de las listas que se presentan a estos comicios, porque existen otras opciones, existen otros proyectos políticos que, aunque de momento sean aún minoritarios, se están fraguando y consolidando para articular nuevas alternativas de voto y llenar distintos huecos del arco parlamentario. Como en Lowpod siempre hemos estado comprometidos con la pluralidad de ideas y el debate serio, concienzudo y sosegado, hemos decidido habilitar un espacio para dar voz a partidos que no han recibido apenas atención durante esta campaña, para que, como siempre, nuestros programas sirvan de punto de encuentro para confrontar ideas y explorar terrenos políticos divergentes desde el sosiego y el respeto. Por eso hoy en Lowpod te ofrecemos el otro debate electoral para las elecciones del 4M. Y precisamente para eso, para hablar y para debatir, hemos traído hoy a estos invitados a los que agradecemos enormemente haber asistido a esta cita. Jorge, dinos quién nos acompaña y bueno, bienvenido a ti también, que va a ser mi copresentador durante el debate. Buenas tardes, Carlos. Antes de nada, gracias como siempre por estar aquí copresentando el debate conmigo. Carlos Portoles, estudiante de periodismo en la Universidad Complutense, estudia la misma carrera que yo, aunque yo la estudio en la Carlos III, y seremos los copresentadores y moderadores de este debate, que como bien ha dicho Carlos es el otro debate, el debate de las fuerzas extraparlamentarias, pero que tienen tantas cosas que aportar como los partidos que ya tienen representación. Hoy nos acompañan 3 partidos, 3 candidatos. En primer lugar tenemos a Sonia Rodríguez, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Libertario, aunque programadora de profesión. Buenas tardes, Sonia, y muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, es Gloria, no Sonia, pero... ¡Ostras! Carlos, te has vuelto a equivocar en el guión. Carlos, es que Carlos tiene un problema, que es que siempre se equivoca con los nombres. O sea, hace poco también se equivocó con otro invitado. Pero bueno, claro, me ha sonado raro, digo... Yo me suena que es Gloria, por eso lo he leído más lento, digo, pero bueno, digo, me voy a fiar de Carlos. Te pedimos disculpas, no es un boicot, de verdad, créenos. Nada, ningún problema. Muchísimas gracias a los dos por haberme invitado a participar en vuestro programa. Y bueno, por presentarme un poco, pues yo soy, a mí y a mi partido, yo soy Gloria Rodríguez, tengo 39 años, soy programadora de profesión, tengo más de 15 años de experiencia programando y desde hace 6 años más o menos soy afiliada al Partido Libertario, el cual descubrí pues después de estar media vida votando pues a uno de los dos partidos de siempre, a raíz de unas decepciones, sobre todo de cómo se gestionó la crisis del 2008. Empecé a buscar alternativas hasta que encontré el Partido Libertario, me convenció, decidí unirme y ahora mismo pues aquí me encuentro siendo la candidata a la Comunidad de Madrid. Por resumir muy brevemente lo que es el Partido Libertario, lo que nosotros defendemos, muy sintetizado, es unas administraciones públicas y unos políticos que se entrometan lo menos posible en nuestras vidas y una sociedad en la que los protagonistas sean los ciudadanos y no los políticos.
tenemos también con nosotros a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido Por un Mundo Más Justo, Belén Blanco Rubio. Espero que este nombre sí lo hayamos pronunciado y lo hayamos dicho correctamente. ¿Es así? Sí, sí, muchas gracias. El nombre y los dos apellidos, así Qué que maravilla. muchísimas gracias. Pues como Muchísimas gracias decimos, por eres estar. la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido Por un Mundo Más Justo. Si te parece, explicaréis a los oyentes quién eres y cuál es tu partido. Explícales cuál es el proyecto de Por un Mundo Más Justo, si te parece. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Yo me llamo Belén Blanco, me considero una persona comprometida con las sociedades de joven, especialmente como educadora y voluntaria social, que es a lo que he dedicado la mayor parte de mi vida. Desde hace 25 años me dedico profesionalmente a la educación. Actualmente soy responsable pedagógica de una red de 20 centros escolares en España y también doy clases en un colegio en Orcasitas, aquí en Madrid, ¿no? Además tengo 4 hijas, estoy casada con quienes también pues ejerzo un poco mi vocación educadora, ¿no? En este momento me gustaría compartir el por qué me presento a la candidatura a la presidencia de Madrid. En primer lugar, porque creo que la política es una manera de transformar el mundo. Desde el compromiso social creo que hay que dar también un paso al compromiso político. En segundo lugar, porque creo que la política necesita otra política y otros políticos, otra forma de hacer política. Y en tercer lugar, esa manera nueva de hacer política la representa mi partido Por un Mundo Más Justo. Un partido que lleva 17 años presentándose a prácticamente todas las elecciones que se han convocado en España y que se caracteriza fundamentalmente por una forma diferente de pensar y una forma diferente de trabajar. Una forma diferente de pensar porque es un partido cuya prioridad absoluta está en las personas, especialmente en las más vulnerables. Fundamentalmente nuestro principio es que acabar con las desigualdades es una cuestión de voluntad política. Somos un partido de gente muy heterogénea, de diferentes ideologías, de diferentes lugares, unidos por ese compromiso con el mundo. Y además nos caracterizamos por una forma de trabajar donde intentamos que la transparencia y la eficacia en la gestión estén siempre presentes en nuestros procedimientos. Y por último nos acompaña Álvaro Fernández de Recortes Cero, un invitado de última hora porque ha sustituido a su compañero Manuel Torres, que si no me equivoco ha tenido un pequeño problema con la conexión a internet o con la batería de su dispositivo, y Álvaro se ha ofrecido a sustituirle, así que le agradecemos que esté esta tarde aquí con nosotros. Buenas tardes, Álvaro. ¿Quieres darte también tú a conocer y a conocer tu partido, Recortes Cero, y bueno, que va en coalición con otros partidos de cara a estas elecciones del 4 de mayo? Exactamente. Somos, primero, yo soy Álvaro Fernández Mateo, soy licenciado en Filosofía y actualmente soy responsable gestor de un Ateneo Cultural ahí cerca, o sea, justo cerca de Lavapiés, y donde organizamos diversos actos culturales pues de distinto tipo. Recortes Cero es, la coalición que se presenta actualmente es Recortes Cero, Grupo Verde, Partido Castellano, Tierra Comunera, Municipalistas. El nombre es largo, demuestra precisamente que somos la coalición más amplia que se presenta a estas elecciones. Somos en total 28 organizaciones de muy distintas sensibilidades, pero que nos hemos puesto de acuerdo en un programa común, un programa verde, un programa que recoge las inquietudes de todos los municipios y de la España vaciada, y por la redistribución de la riqueza, que es nuestro lema principal, que consideramos que Madrid es la comunidad más rica, eso lo dice la propia Ayuso, sin embargo es también la más desigual, y consideramos que si queremos salir de esta crisis no solamente sanitaria sino también económica y social, la única manera posible es a través de redistribuir la riqueza. No digo más porque imagino que sí, eso ya es para... Si os parece, pasamos al primer bloque, que precisamente va a ser relacionado con el tema que comentabas ahora. El primer bloque es economía y fiscalidad.
Como decíamos, os hemos comentado antes de empezar, vamos a ser flexibles con los tiempos, os podéis interpelar los unos a los otros, pero os agradeceríamos que vuestro argumento no superase los 3 minutos de duración. Si os parece, empezamos con el bloque de Economía y Fiscalidad y le damos la palabra a Belén del Partido por un Mundo Más Justo. Muy bien, pues para hablar de economía y fiscalidad, lo primero que quiero compartir es algunos datos en los que nos situamos en este momento en la Comunidad de Madrid. El descenso del Producto Interior Bruto ha sido del 10,5% en los últimos meses, en este año, que es el 2021, y nos encontramos con una tasa de desempleo de 441.000 desempleados, de los cuales el 21,41% representan a los jóvenes. Con estos datos es evidente que necesitamos llevar a cabo un plan de impulso económico en Madrid para atender a la cantidad de personas que en este momento, como consecuencia de la pandemia, ven su situación gravemente afectada. Nuestro plan de impulso económico en Madrid tiene un objetivo fundamental y es intentar llegar en el 2023 al nivel de empleo que había antes de la pandemia. Para eso, ¿qué nos planteamos? Pues nos planteamos 5 grandes campos de actuación. El primero sería el de apoyo a los autónomos. Apoyar a los autónomos para intentar ayudar a tantísimas personas que han visto cómo han tenido que cerrar negocios, empresas, comercios, etcétera, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, en el barrio donde doy clases, pues me encuentro con muchísimas familias que en este último año han visto su medio de vida, su sustento, pues desgraciadamente teniéndolo que cerrar porque la situación de la pandemia se lo ha obligado. ¿Qué planteamos para todo este colectivo de autónomos? Pues en primer lugar, establecer una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social para autónomos de 50 euros y también una bonificación del 100% de la tarifa de autónomos durante los 2 primeros años tras la maternidad o la paternidad de estas personas. Este sería el primer bloque. El segundo bloque estaría relacionado con todo lo que es la promoción del I+D, de la investigación y el desarrollo. Evidentemente, un campo muy necesario para poder salir de esta situación. En este campo, entre las medidas principales que queremos establecer, estarían aquellas que acaben con la precariedad laboral de los investigadores, como pueden ser las medidas de retención y retorno o la aprobación de becas autonómicas de contratación. Llevo 25 años dando clase y tengo bastantes antiguos alumnos que en estos momentos han tenido que irse fuera o que ya previamente habían tenido que irse y que ahora, dada la situación económica, no pueden volver. Gente talentosa, gente que desgraciadamente no conseguimos retener con lo que supone de impulso para la economía. El tercer bloque de medidas sería el de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes, ese sector que se ve tan afectado por el paro. Fomentar el emprendimiento social, apoyando sobre todo la creación de cooperativas, de empresas de economía social y solidaria, a través del fomento de las ventanillas únicas, reduciendo así los trámites, simplificándolos y los plazos relacionados con la actividad empresarial, de alguna manera facilitando que el acceso sea mucho más fácil. También querríamos poner en marcha un sistema de incentivos para los jóvenes de nuestra comunidad, de tal manera que pudiéramos ayudarles a crear startups o nuevas empresas. El cuarto ámbito de intervención desde el punto de vista económico sería agilizar los trámites de la actividad empresarial y fomentar la puesta en marcha de cooperativas. En este sentido, nos gustaría reducir las cargas administrativas que soportan las empresas. ¿Mediante qué? Pues mediante la implementación electrónica de todos los trámites posibles, de manera que estos se simplificaran, no tuvieran que acudir a gestorías para su realización. Pero también tenemos otras medidas en este sentido, como es, por ejemplo, exigir a todas las empresas internacionales que quieran operar en la Comunidad de Madrid que certifiquen mediante autoría externa que sus actividades respetan los derechos humanos, algo que, por supuestísimo, está en los principios fundamentales de nuestro partido, ¿no? O también dar prioridad en la concesión de los proyectos públicos de la Comunidad de Madrid a aquellas empresas que se asocien o sean cooperativas. Y me centro ya en el último bloque, que es muy importante, que está destinado a las medidas para la sostenibilidad de la deuda pública y la reducción de la desigualdad. Aquí 3 medidas muy concretas, pero que creemos verdaderamente impactantes y positivas para el impulso de la economía.
La primera, la creación de un impuesto turístico de €1 por persona y pernoctación, esto que ya existe además en otras ciudades europeas, como todos podemos conocer. La segunda es crear un impuesto nuevo a la vivienda desocupada, que se aplicaría a partir de la cuarta propiedad, que sería equivalente al 300% del valor del IBI para aquellas viviendas que no hubieran sido alquiladas al menos en los últimos 6 meses del último año. Y la última medida dentro de este bloque sería incrementar el último tramo autonómico del IRPF, pasando del 21% al 25%, a la vez que disminuíamos el primer tramo, pasando del 9,5% al 9%. Pues estas serían nuestras principales medidas económicas, que como he dicho al principio, su objetivo fundamental es que en 2 años, en el 2023, en el tiempo que dura esta legislatura, que va a ser corta, podamos haber conseguido recuperar los niveles de la economía. Álvaro, desde vuestra coalición, ¿qué proponéis en materia económica y fiscal? Vale. Nuestro lema de campaña es, como he mencionado al principio, redistribuir la riqueza. Redistribuir la riqueza no significa un reparto de subvenciones que serían migajas para hoy, pero hambre para mañana. No. Redistribución de la riqueza significa poner en función de la inmensa mayoría de la población los ingentes recursos que existen en la Comunidad de Madrid para crear riqueza y empleo de nuevo al servicio de la mayoría y que permitan pues salir de la crisis tanto económica como social en la que nos encontramos ahora mismo. Eso en concreto es, como he mencionado antes, Madrid es la comunidad autónoma más rica, pero al mismo tiempo la más desigual. Y hay ingentes recursos que se pueden utilizar para precisamente llevar un programa de reindustrialización. Para empezar, en esta legislatura, el gobierno de Ayuso va a contar, en principio, con 22.500 millones de las ayudas europeas. Si recortamos en gastos superfluos de despilfarro, de privilegios y corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid, hemos calculado que se podrían ahorrar hasta 16.400 millones y aplicando una reforma fiscal integral para que solo los bancos grandes, o sea, multinacionales y grandes fortunas tributen de acuerdo a sus beneficios, se podrían recaudar 5.000 millones al año, 10.000 millones en estos 2 años que duraría la legislatura. En total serían más de 50.000 millones que se podrían poner precisamente en función de los madrileños. ¿Y cómo proponemos nosotros que esto se haga? Primero de todo, blindando las pensiones en la Constitución, que es nuestro punto número 1 del programa, que llevamos defendiendo desde el principio. Blindar que hay un artículo expreso en la Constitución española por la cual las pensiones públicas no se puedan ni recortar ni privatizar, porque consideramos que están sufriendo un ataque y de hecho es una exigencia de Bruselas el que las pensiones se degraden y se privaticen para poder meter en España el negocio de las pensiones privadas, que actualmente es mínimo. Nosotros no estamos en contra de las pensiones privadas, pero sí que estamos en contra de que se degraden las públicas para aumentar las privadas. También defendemos que ningún salario por debajo de 1.000 euros y ninguno por encima de 10.000. Casi la mitad de los trabajadores madrileños ganan menos de 1.000 euros mensuales. El 25%, 1 de cada 4, cobran cada mes una cantidad inferior al salario mínimo. Y de ellos, el 12,6%, unos 360.000, son trabajadores pobres.
sus salarios están por debajo del umbral de la pobreza. Aparte de la desigualdad entre hombres y mujeres, donde las mujeres cobran un 25% menos que los hombres. Entonces, queremos aplicar, o sea, que efectivamente, poner un límite por abajo de 1.000 euros, pero de 10.000 euros por arriba, y en concreto en las administraciones públicas, o sea, que ningún cargo político o consejero pueda superar los 5.000 euros al mes. Bien, pues ahora, bueno, tenemos que vamos a oír un ligero cambio de discurso, ¿no? Porque le toca a Gloria el tema de la economía y la fiscalidad, ¿no? Que es, bueno, uno de los baluartes del programa del Partido Libertario, ¿no? Precisamente por este enfoque, bueno, podemos llamarlo tan diferente, ¿no? Tan libertario, efectivamente. Entonces, Gloria, el Partido Libertario, ¿qué proyecto económico y fiscal tiene para Madrid? Pues sí, efectivamente, Carlos, nosotros tenemos propuestas algo diferentes. Nosotros en economía tenemos dos preocupaciones principales. Una es la fiscalidad y otra es la hiperregulación por parte de las administraciones. En cuanto a la fiscalidad, nos preocupa que actualmente al ciudadano medio, no hablo de grandes rentas ni de grandes fortunas, se le extrae la mitad de lo que produce en impuestos, y a nosotros nos parece una barbaridad, algo absolutamente injustificado, y que convierte a España, incluida Madrid, en un auténtico infierno fiscal. En ese sentido, nosotros, ¿qué proponemos? Nuestro plan en general para España es lo que llamamos el Plan 10, que sería acabar reduciendo mediante reducciones sucesivas con el paso del tiempo, acabar terminando con un 10% de impuestos, tanto IRPF como IVA como sociedades. Como, bueno, eso no es potestad de las comunidades autónomas y tenemos limitaciones por las competencias, nosotros lo que haríamos en la Comunidad de Madrid sería reducir al máximo que podamos el IRPF para acercarnos a ese plan global de IRPF 10%, y el resto de impuestos que son competencias de la comunidad, pues patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, bonificarnos lo más que podamos para reducirlos al mínimo o incluso a cero. Nosotros pensamos que los impuestos deben ser los mínimos imprescindibles para garantizar los servicios esenciales y para las cosas básicas que tienen que hacer las administraciones públicas. Queremos dejar de engordar el tamaño de las administraciones y de lo que nos cobran en impuestos, que por lo que se ve va a ir a más en los próximos tiempos. En cuanto a la hiperregulación, es un tema más amplio y nos preocupa al mismo nivel que la fiscalidad, porque pone unas trabas tremendas al crecimiento económico. Por poner algunos ejemplos, recientemente me han comentado que a la hora de crear, por ejemplo, una cervecera pequeña, que es algo que se está poniendo relativamente de moda y se está extendiendo, les están exigiendo exactamente las mismas condiciones que a las cerveceras grandes, que si tamaño de barricas, que si instalaciones, que si no sé qué, lo cual no tiene ningún sentido. Y es solo un ejemplo puntual, porque todos sabemos que a la hora de abrir un local, de poner un comercio, te empiezan a exigir y se empiezan a meter en un montón de cosas, de si metros cuadrados, de si esto aquí, esto allá, que no tiene ningún sentido, y lo que hace es frenar la iniciativa. También proponemos nosotros en nuestro programa sustituir el sistema de licencias que hay que pedir a las administraciones públicas para abrir un negocio por una declaración responsable que agilizaría los trámites enormemente y podría abrir nuevos negocios mucho más rápido y con mucha más facilidad. En temas, por ejemplo, la desregulación afecta a muchos ámbitos, por ejemplo, en tema de vivienda, que es un asunto preocupante en Madrid porque están los precios muy elevados. Nos parece que es un caso perfecto de políticos vendiéndonos soluciones a problemas que han creado ellos. O al final la vivienda sube porque hay una gran demanda de la misma y la oferta no está al mismo nivel, porque hay una hiperregulación y unos problemas para acceder al suelo y a la construcción y una serie de trámites que hay que pasar que no permiten que la oferta de viviendas se alcance rápidamente a la demanda que existe por parte de los ciudadanos. Por último, por terminar, tema de empleo, que es importantísimo. Al final, para salir de la pobreza, lo primero, lo más importante es tener un empleo.
Y nos parece que, además, afectando especialmente, muy gravemente en España, a la gente joven que están teniendo tremendas dificultades para acceder a sus primeros empleos. Estamos en España creo que en un 40% de paro juvenil y en Madrid en un 35%, y nos parece que es fruto de un mercado laboral tremendamente rígido que hace muy difícil contratar gente y sobre todo con especial dificultad para las personas más jóvenes. Perfecto, vamos a pasar, si te parece, Carlos, ya al siguiente bloque, que es el de los servicios públicos, porque, bueno, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la sanidad, de la educación y de otros servicios públicos. Respecto a esto, os preguntamos, bueno, ¿cuál es el modelo de gestión que proponen vuestros partidos en cuanto a servicios públicos se refiere? ¿Cómo pensáis garantizar el acceso universal a estos servicios? ¿Creéis que se deben contratar más profesionales de la enseñanza y del sector sanitario para seguir haciendo frente a la crisis del COVID? Si os parece, le damos primero la palabra a Belén, de Por un Mundo Más Justo. Muy bien, pues desde luego tocamos los dos temas que todos en la sociedad decimos que son esenciales y que desde la política debemos ser coherentes con esa esencialidad y tomar medidas verdaderamente impulsoras de ambos servicios, ¿no? Esta es quizás la primera interpelación que yo hago y que yo me hago y que comparto también con todos los que nos escuchan, ¿no? En el caso de la educación, que quizás es un tema para mí más cercano y más sensible, ¿cuántas veces decimos la importancia de la educación transforma a las personas, es esencial para el desarrollo de una sociedad? Pero luego verdaderamente no sé si tomamos decisiones que garantizan esta educación de calidad para todos, ¿no? Por eso, lo primero que me gustaría decir es que la educación requiere de un necesario pacto político, de un necesario pacto educativo. Todos los días asisto a situaciones de colectivos desfavorecidos en las que veo abandonos tempranos de la escolaridad, imposibilidad de poder desarrollarse por falta de recursos, por falta de medios digitales ahora mismo, por una serie de factores, por contextos socioeconómicos vulnerables, ¿no? Ante estas realidades que están en nuestras calles, en nuestros colegios, ¿qué medidas tomamos? Desde el Partido por un Mundo Más Justo optamos, lógicamente, por un sistema educativo de calidad, gratuito e inclusivo, y optamos fundamentalmente por aumentar el presupuesto de todo el sistema de educación público, de tal manera que eliminemos el déficit de financiación que se da en la educación concertada y aseguremos la efectiva gratuidad de los conciertos educativos, ¿no? Una situación que es de todos conocida que no se da, ¿no? Por eso es necesario este pacto, un pacto que garantiza una educación de calidad y que además otorga recursos para que todos los niños y los adolescentes puedan acceder a esa educación gratuita e inclusiva. Evidentemente, promovemos una coeducación que permita el desarrollo igualitario de niños y niñas. Constatamos en la realidad de las aulas muchas veces como esto no se está dando por una vinculación también a determinados temas sociales que se van viendo hoy en día, ¿no? Y evidentemente una educación integral. En ese sentido, también me gustaría señalar que apostamos por favorecer la inclusión educativa, permitiendo que todas las familias que tienen un hijo o una hija con algún tipo de diversidad funcional puedan elegir centros de educación especial o centros ordinarios con apoyo. Me imagino que todos tenemos alrededor algunos de estos casos y las dificultades que se encuentran muchas veces para que estos niños o estas niñas reciban el apoyo y la orientación educativa que necesitan, que no siempre se puede dar desde los lugares ordinarios, ¿no? Por otro lado, también proponemos fomentar la educación infantil con la creación o ampliación de centros públicos por la importancia que tiene la escolarización temprana y la detención temprana de muchas de las dificultades de aprendizaje. También tenemos alguna medida para la universidad. Queremos reducir en un 30% las tasas universitarias, teniendo en cuenta, evidentemente, criterios importantes, como es el caso de la renta y del rendimiento económico, para seguir obteniendo estas ayudas públicas, ¿no? Para potenciar así a las personas que más las necesitan y que más las desean, ¿no? También una medida muy importante y muy necesaria para afrontar esta crisis económica es, desde la educación, es impulsar la formación profesional dual,
una formación profesional que, como digo, es muy necesaria, que no está tan desarrollada como en otros países europeos, por ejemplo, y en la que se debe aumentar la oferta y suprimir las tasas, sobre todo en los ciclos de grado superior. Otra de las medidas imprescindibles está relacionada con lo que ha preguntado, es la disminución de la ratio por profesor. Este año hemos tenido la experiencia, los que trabajamos en el mundo educativo, de cómo el aumento de las horas que se ha concedido en la Comunidad de Madrid ha tenido consecuencias algunas positivas desde el punto de vista educativo, y es que los alumnos con necesidades educativas especiales han tenido una atención más individualizada y en general todos los alumnos se han beneficiado de la disminución de la ratio en los colegios que esto se ha podido dar y en los cursos en los que se ha aplicado. Eso sería en educación, donde lógicamente desde un punto de vista de la intención educativa queremos una educación que promueva una ciudadanía global y que evite así lo que lamentablemente hemos visto estos últimos días, como ha sido el ataque a la dignidad de las personas más vulnerables, porque esto es un problema de educación. Y en cuanto a la sanidad, evidentemente hay un tema relacionado con el COVID, pero que creo luego tendremos la posibilidad de hablar. Desde el punto de vista sanitario, es evidente que el presupuesto del 35% destinado por la Comunidad de Madrid pues es insuficiente, por lo tanto habría que aumentarlo, y como partido queremos devolver al sistema autonómico de salud los niveles de cobertura universal y gratuita previos a la crisis en la que nos encontramos. Y una de las medidas fundamentales es la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. Llevamos asistiendo durante décadas a situaciones como la de personas conocidas, en un caso concreto que puedo compartir, una subdirectora de un hospital público de Madrid que lleva 19 años enlazando un contrato temporal con otro. Pues evidentemente esta es una situación que hay que acabar con ella, limitando los contratos temporales en el servicio sanitario exclusivamente a casos de iniciación en el mercado laboral o favoreciendo la conciliación familiar para el personal sanitario como se hace en otros casos. Otra de las medidas, con esto ya voy a ir terminando, es limitar las listas de espera, terminar con esas 61.000 personas, que ha sido la cifra récord alcanzada. Tienes un minuto más, te queda, Belén. Gracias. Esas 60.000 personas, o 61.000 personas, perdón, la cifra récord alcanzada en el mes de diciembre, que produce una sobrecarga asistencial, y proponemos reducir esta lista de espera a la mitad de los días, que ahora mismo está en 42. También aumentar la inversión en sanidad de atención primaria pasando del 12 al 25%, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablemos de la situación del COVID me referiré a la salud mental, que es un campo especialmente importante en este momento. Bien, bueno, me reincorporo ya. Ha habido un pequeño problema técnico que se me ha caído la red, básicamente. Gloria, vamos con el Partido Libertario, ¿no? En la cuestión de los servicios públicos, ¿cómo es el modelo del Partido Libertario? Me imagino que alternativo, ¿no? ¿Cómo se garantiza sobre todo la universalidad al acceso de estos servicios y cómo sería esta colaboración público-privada, ¿no? Sí, como he dicho en el bloque anterior, nosotros estamos de acuerdo con asegurar este tipo de servicios que nos preocupa a todos, que nos preocupa que alguien se pueda quedar fuera de cosas como la sanidad o la educación. Lo que no estamos de acuerdo es en que para asegurar la universalidad de estos servicios sean las administraciones públicas las que tengan que prestarlos directamente. No pensamos que las administraciones, que los políticos deban poseer ni colegios, ni hospitales, ni clínicas, ni nada. No es necesario. Estos centros pueden estar perfectamente en manos de los ciudadanos, de empresas, y asegurar la universalidad de los servicios mediante un sistema de cheques, mediante el cual a aquellas personas que en un momento dado no se los puedan permitir, pues se le da un dinero para que puedan seguir pagándolos. Ese sería nuestro modelo ideal. Somos plenamente conscientes de que desde la Comunidad de Madrid, que son las elecciones que nos ocupan ahora, no tendríamos competencias para llevar a cabo exactamente este modelo, que es el que a nosotros nos gusta. Entonces, aparte de reivindicarlo y hacer presión lo más posible desde la comunidad para ir hacia este modelo,
Mientras tanto, lo que haríamos sería descentralizar y dar la más libertad posible a los ciudadanos. Por ejemplo, pues no entendemos que en la sanidad privada, por ejemplo, pues puedes ir a un especialista directamente y en la pública pues tienes que pasar por el médico de cabecera. Tampoco entendemos bien que una receta, un medicamento que o solo se pueda conseguir mediante receta o esté pagado en parte por el sistema de recetas, que no puedas ir directamente pues, con tu receta del médico privado. En cuanto a educación, lo mismo. Tenemos un sistema educativo en España que es bastante eficiente y se ve pues, en los informes PISA que se elaboran habitualmente, y nosotros creemos que eso no se soluciona desde la política, sino dejando pues, la educación en manos de los ciudadanos, que surjan toda la cantidad de modelos educativos que tengan que surgir, que compitan entre ellos, que los padres sean plenamente libres para elegir un modelo educativo que quieran para sus hijos. Estamos a favor también de permitir el homeschooling, la educación en casa, para aquellos padres que lo prefieran. Y pues, como digo, en resumen, eso, que haya las máximas opciones posibles para elegir, tanto sistema de salud como sistema de educación, y la única labor que deberían cumplir los políticos es asegurar que nadie se queda fuera de estos servicios y nada más. Bien, bueno, ahora vamos con la coalición de Recortes Cero, el Grupo Verde Municipalistas. Álvaro, Sí, parte de tu formación, ¿no? La base de tu formación política surge pues, de la lucha contra los recortes de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid y en España en general. Entonces, partiendo de aquí, ¿cuál es el proyecto de futuro para los servicios públicos y cómo aseguraría tu formación pues ese acceso universal y gratuito de todos los ciudadanos? vale. Nosotros, como partimos nuevamente de que Madrid es una comunidad muy rica, al igual que España. Somos, creo que, la cuarta potencia europea y la decimocuarta en el ranking mundial. Y Madrid, pues, está a la cabeza de vanguardia. ¿Cuál es el problema? Que cómo se está distribuyendo todo esto, toda esa riqueza, en favor de quién. Porque el problema no es impuestos sí o impuestos no. O sea, yo no estaría de acuerdo en este debate. El problema es en qué se utilizan esos impuestos. Madrid tiene una paradoja. Es, por un lado, la que menos por habitante invierte en sanidad, pero al mismo tiempo es una de las que más invierte en sanidad privada. O sea, después de Cataluña, creo que es la segunda justo después de Cataluña. Entonces, no, o sea, efectivamente, el problema, efectivamente, como planteaba Gloria, es los ciudadanos no deberían poder decidir con respecto a qué se hace con ese dinero, si nuestro dinero se tiene que invertir de una manera u otra. Por un lado, lo que proponemos es que haya una mayor participación ciudadana dentro de las instituciones del Estado, porque el Estado lo formamos parte entre todos. No es un ente abstracto que existe fuera de lo que se conoce como la sociedad civil, que es otro invento, y que por lo visto vive al margen, sino que continuamente estamos implicados por ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se da a la gente las herramientas necesarias para poder decidir con respecto a eso. Nosotros opinamos que nosotros defendemos una redistribución de la riqueza para que sea la propia ciudadanía la que pueda decidir con respecto a largo plazo a dónde quiere llevar su futuro, y que no nos lo venga impuesto, ya sea por instituciones públicas o privadas, ya sea por Europa, ya sea por el FMI, ya sea por el IBEX 35.
Con respecto, nosotros en concreto con la sanidad proponemos efectivamente que la media de la sanidad se ponga a la altura del resto de España, que eso supone un aumento de 450 euros al año de inversión en sanidad y que esa sanidad se utilice precisamente para hacerla llegar a todos los municipios, para potenciar la atención primaria, para potenciar precisamente la sanidad, precisamente, o sea, la sanidad, la salud mental, todo eso, o sea, precisamente puesto al servicio de la mayoría. Igual con la educación. La educación consideramos efectivamente que también se tiene que invertir más en ella y que para tiene que perdonad, se me ha secado un poquito la boca. Que necesitamos un pacto de Estado de la educación que lo que haga sea que ya estamos hartos de Lorec, Lorem, Loret, Loreta, Loreto, sino que tengamos una educación pública, o sea, un pacto de Estado pero con todos los agentes sociales, precisamente para que se haya una educación pública de universal y gratuita al margen de todos los vaivenes políticos que estamos viviendo. Y a partir de ahí, pues estaría de acuerdo con Belén en reducción de la ratio de alumnos, incremento de recursos para poder llevarlo de medios tecnológicos y materiales de formación, más contratación de profesorado. Pero tienes un minuto, Álvaro. Cuando nosotros decimos redistribución de la riqueza es poner la riqueza al servicio de la inmensa mayoría. Y eso significa la inmensa mayoría. Es decir, que dejemos de ser la sociedad un sujeto pasivo que sufre los recortes para ser un sujeto activo que pueda decidir sobre su futuro. Bien, Gloria, he hecho alusión al principio a tu intervención, si quieres 30 segundos por alusiones, y recordaros también que durante el debate podéis, si queréis intercambiar alguna opinión durante alguna de las intervenciones de alguno de los otros candidatos, podéis levantar la mano y que puede haber conversación entre vosotros. Gloria. Sí, bueno, por lo que me ha aludido Álvaro, parece que estamos de acuerdo en dar más capacidad de elección a los ciudadanos. Lo que parece que no estamos de acuerdo es en la manera de hacerlo. Nosotros lo que pensamos es que si queremos que los ciudadanos tengan más libertad y sobre todo muchas más opciones para elegir, eliminemos el intermediario. ¿Para qué necesitamos que las administraciones públicas nos extraigan el 50% de lo que ganamos, de lo que producimos en impuestos, para luego darnos unos servicios sobre los que ni siquiera podemos elegir? Pues en lugar de pedirles que nos den más capacidad de elección, quitémosles de la ecuación. Al final, si a la inmensa mayoría de los ciudadanos, en lugar de quitarles un 50% en impuestos, les quitas un 10%, la mayoría se van a poder permitir pagar la educación de sus hijos en el centro que ellos prefieran. Y, como he dicho antes, pues aquellos que no se lo puedan permitir, mediante el sistema de cheques, nadie se quedaría fuera. Bien, pues si nadie, ninguno de vosotros o vosotras quiere añadir nada de este bloque, pasamos, si te parece, Jorge, al siguiente bloque, el bloque COVID. Sí, exacto, lo hemos llamado bloque COVID, la COVID, la pandemia que lleva marcando nuestras vidas más de un año y medio prácticamente, y que ha centrado el debate político y el debate público en cómo arreglar, cómo paliar los efectos que ha causado esta pandemia. Os queremos preguntar sobre esto y, si os parece, os vamos a ir haciendo preguntas concretas y os pedimos que las respondáis brevemente y, si queréis, podéis contraargumentar los unos a los otros. La primera pregunta que os vamos a lanzar respecto a este bloque COVID es ¿cómo proponéis, qué medidas de seguridad creéis que deben mantenerse y cuáles deben desaparecer? ¿Creéis que se debe mantener el toque de queda? ¿Creéis que se debe ampliar las restricciones cerrando los locales, reduciendo el número de personas que se pueden reunir?
¿Qué opináis? Si os parece, le damos primero la palabra a Álvaro. Pues lo que yo opino personalmente es que, primero, deberían hablar los expertos epidemiológicos, que son precisamente los que tienen el conocimiento para llevar a cabo, para decidir cuáles son los mejores cursos de acción. Y por otro lado, tenemos que llegar a una serie de medidas conjuntas, decididas y acordadas entre todos en beneficio de la mayoría. Lo que no puede ser es que desde el gobierno central se diga una cosa, desde el autonómico se diga otra y desde el municipio se diga una tercera distinta. Y que entonces la gente esté completamente confundida sobre qué medidas se tienen que aplicar o no. No se puede utilizar la pandemia como arma política. Eso creo que es algo que cualquiera con 2 dedos de frente puede estar de acuerdo. Entonces, dar la voz a los expertos, ver cuáles son los mejores cursos de acción para garantizar la salud de todos los españoles y tratando de perjudicar en lo menos posible el modo de vida de esas personas y entonces aplicarlo de una manera consensuada y acordada. Y desde luego cero ruido mediático, cero crispación, porque lo que está ocurriendo actualmente entre el Ayuso y el gobierno central y tal es una vergüenza. Belén, toque de queda, restricciones en locales, impedimento de reuniones en domicilios privados. ¿Qué medidas crees que se deben tomar para paliar los efectos del COVID? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser responsables con la situación que estamos viviendo y analizar esta situación desde el punto de vista sanitario. Es evidente que en una situación como esta se establece la necesidad del equilibrio entre la sanidad y la economía, que es la que lleva a plantear la dificultad de todas estas medidas. Pero nuestro partido lo primero que ha hecho es comprometerse con esta situación desarrollando 2 propuestas sociales que han intentado ayudar a dar un poquito de sentido a cómo enfocar esta situación de pandemia. El año pasado se inició un estudio matemático denominado covidmodel.es, que podéis consultar en Internet, en el que a través de un riguroso análisis de los datos se pudo ir prediciendo, y se sigue continuando con ello, cómo iba a avanzar la pandemia. Con esto lo que quiero decir sobre todo es: seamos rigurosos, seamos analíticos y seamos responsables con los datos de la sanidad. En segundo lugar, creo que otra de las grandes planteamientos que hay que tener es la primera medida para afrontar la pandemia, ¿cuál es? Las vacunas. Pues entonces invirtamos todo lo que hay que invertir para acelerar el ritmo de vacunación, para intentar llegar a esa situación en la que estemos vacunados la mayor parte de la población y entonces evitemos la politización de todas estas medidas como se están planteando. Supongo que todos nosotros conocemos los datos sobre cómo está esta situación en Madrid, que creo que deben ser considerados a la hora de planteárnoslo. Ahora mismo en Madrid tenemos vacunado al 7% de la población en total con las 2 dosis, que son 465.000 personas. Es verdad que hay que ser positivos, el ritmo de vacunación va mejorando. Desde la Unión Europea se están mandando vacunas a todos los países de Europa, a España también, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo, lo cual es de lamentar, y eso nos pone en una situación de esperanza. ¿Qué decisiones tomar? Aquellas que protejan, en primer lugar, la sanidad y que no, vuelvo a insistir, no politicen las medidas, sino que garanticen que se sigue avanzando en la reducción y en la expansión de la pandemia, en los contagios y en las muertes, cosa que ya se ha producido en estos últimos meses, y que eviten, como digo, que se produzca este espectáculo político que efectivamente comparto que se está dando. Gloria, del Partido Libertario.
¿qué medidas mantendrías? ¿Mantendrías alguna? ¿Crees que son innecesarias? ¿Crees que hay que mantener el toque de queda? ¿Crees que hay que mantener las restricciones en las reuniones? ¿Qué opina el Partido Libertario respecto a estas cuestiones? Sí, respecto a restricciones, nosotros la que podemos estar más de acuerdo es con los confinamientos, pero no con los confinamientos masivos que hemos venido viviendo a lo largo de este último año y que nosotros denunciamos desde el principio que no era lo correcto y que ahora se está viendo que, aparte de que no funcionan, pues es un atentado tremendo contra la libertad de movimiento de las personas. Lo que sí estamos de acuerdo es en confinamientos selectivos para aquellas personas que den un positivo. El tema es que para poder hacerlo de esta manera, lo que hubiera hecho falta y lo que seguiría siendo conveniente es la realización de test masivos, pero masivos de verdad, como hemos visto en otros países, por ejemplo, en las mismas carreteras, una especie de Macauto de test de COVID, a la que los conductores se les va parando y se les hace test sobre la marcha. Acompañado también de rastreadores. Entonces, pues para aquellas personas que dan un positivo, pues sí, un confinamiento, acompañado, eso sí, de una compensación económica si el estar obligatoriamente confinado le supone un perjuicio económico. Entonces, confinamientos selectivos sí, confinamientos masivos no. Toque de queda no estamos de acuerdo, no nos parece que el virus se vaya a contagiar con más facilidad por la noche que por el día. Y temas de restricción de aforo, las menores restricciones posibles, y ahí sí, como decía Álvaro, consultando expertos, pero siendo también un poco serios con el tema expertos, porque el último año hemos visto que esto ha sido un poco cachondeo con comités de expertos que nadie sabía muy bien quién eran, o si eran realmente expertos o científicos o comisarios políticos. Consultando expertos de verdad, con luz y taquígrafos, que todo el mundo sepa quiénes son y en base a lo que fueran diciendo, pues ver el tema de restricciones de aforo, que en principio no nos gustan, pero bueno, pueden ser necesarias en un momento dado según evolucionan datos de pandemia. Bien, pasamos a la segunda pregunta de este bloque. Os recordamos, os pedimos un poquito más de brevedad porque en este bloque hay varias preguntas en vez de una sola como en los anteriores. Lo que os queríamos pedir es que hicierais una valoración general de cómo ha sido la gestión, en términos generales, de la pandemia por parte del gobierno autonómico, ¿no? Con este tira y afloja entre el gobierno central y el gobierno autonómico que hemos presenciado, que en muchas ocasiones incluso al ciudadano le llegaban mensajes contradictorios de uno y otro gobierno, ¿no? Y se ha creado una situación que a veces ha rozado lo caótico, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal a nivel autonómico? ¿Qué se podría mejorar? ¿Y qué modelo de diálogo entre el gobierno central y el gobierno autonómico plantean vuestros partidos? Empezamos este bloque por Gloria. Sí, nosotros hemos sido muy críticos con la gestión por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Como hemos dicho antes, creemos que el énfasis se debería haber puesto en test masivos y en rastreadores, y eso no se ha hecho. Y bueno, en cuanto a las peleas entre distintas administraciones, pues, ¿qué podemos decir? Ha sido un espectáculo lamentable por parte de todos. Nosotros por lo que apostamos es por en prácticamente todos los aspectos, pero también en una descentralización profunda de la toma de decisiones. Pensamos que las decisiones se deben tomar lo más cerca de los ciudadanos y en este aspecto pues hemos visto, por ejemplo, que la coordinación de vacunación por parte de la Unión Europea pues no ha funcionado fatal. Y bueno, estaríamos de acuerdo con que se gestionará pues, a nivel de países mejor que a nivel de Unión Europea y a nivel de comunidades mejor que a nivel de países. Pero eso sí, hay que pedir responsabilidades al gobierno de la Comunidad de Madrid, que nos parece que no lo ha hecho nada bien. Belén. Muy bien, pues nuestra opinión sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid es que, por un lado, en la primera ola, en general, en todas las olas, pero vamos, en la primera ola no se pudo hacer más por la avalancha que se dio.
De tal manera que el colapso fue tal que no es que la gestión hospitalaria fuera mala, sino que no había posibilidades de afrontarla de otra manera, y así lo demostraron, vuelvo a repetir, los datos que se recogieron en el estudio del COVID Model. Eso provocó un incremento, por ejemplo, de las muertes en las personas mayores de 75 años, que pasó del 10, un riesgo de mortandad del 10% al 30%. Pues aunque la gestión hospitalaria nos parece que no haya sido mala, la avalancha, especialmente en la primera ola, no pudo evitar aquellas muertes. Otra cosa que pensamos sobre esta gestión es que se ha sido demasiado permisivo con algunas de las medidas y se ha buscado tanto el equilibrio entre lo sanitario y lo económico, que muchas veces eso ha provocado muertes que quizás podrían haber sido evitadas. De tal manera que pensamos que ha habido una gestión de las decisiones políticas sobre las restricciones que ha sido poca, tenía que haber sido mucho más trabajada, mucho más responsable, con muchos más datos, y ha llegado en muchas ocasiones tarde. Como suele ocurrir en estos casos, y he hecho alusión también antes, la necesidad de quizás más rigor con los datos, más estudio y más diálogo, sin duda, como siempre, en los posicionamientos políticos y entre las fuerzas políticas, hubiera traído un mejor resultado, especialmente en los momentos más complicados o en la segunda ola, cuando ya se sabía lo que podía pasar en el momento que nos encontramos después del verano. Álvaro. En la actualidad tenemos el 41% de las UCIs ocupadas con enfermos de COVID. Teniendo en cuenta ya el tiempo que ha pasado, eso es una prueba fehaciente de que no se ha llevado bien pues la lucha contra la pandemia. O sea, precisamente porque consideramos que todas estas batallas políticas entre distintos gobiernos, primando los intereses de unos por encima de otros, pues lo que ha llevado efectivamente es a esta tragedia que estamos todavía viviendo. Por otro lado, yo lo que más que echarle la culpa a la Unión Europea, también parte de tiene sido señalar precisamente a las propias multinacionales, en concreto a Pfizer o Moderna, que básicamente están utilizando la propia vacuna como medio de chantaje a la Unión Europea para poder exigir precisamente mayores beneficios. Ante esto, lo que tenemos, nosotros proponemos y estamos a favor de precisamente liberar las patentes. Y aparte de invertir en nuestra propia vacuna, la famosa vacuna nasal que se está desarrollando un equipo español con solo 17 científicos que tendríamos que invertir para que tal, pues efectivamente se prime precisamente la salud de la población por encima de los beneficios de un puñado de multinacionales. Eso creo que la inmensa mayoría de la población lo puede ver con dos dedos de frente. No puede ser que Pfizer se monte un escándalo porque una diputada belga, sin querer, entre comillas, difundió los precios de las distintas vacunas y desde entonces dice, pues corto el grifo o os llegan menos o a ver qué o me tenéis que pasar por encima. Este tipo de chantajes que hemos estado viviendo por parte de las multinacionales no se puede aceptar. Bien, si nadie tiene nada más que añadir, pasamos al último bloque que hemos llamado crecimiento, ¿no? Porque todas las fuerzas que están aquí presentes son por el momento extraparlamentarias y quizás por eso es especialmente interesante, ¿no? Plantear la cuestión de qué pueden aportar de nuevo a la vida política de la Comunidad de Madrid cada una de vuestras organizaciones. Y abrimos este bloque con Álvaro. Vale,
Pues nosotros defendemos que el voto útil es el más inútil de los votos. Es decir, el hecho de, o sea, la inmensa mayoría, o sea, la gente que, o sea, la gente que defiende continuamente el voto útil, al final lo único que está haciendo es que se reduzca el número de candidaturas al menor número posible. Con el voto útil no hubiese existido UPyD, no hubiese existido Ciudadanos, no hubiese existido Podemos, no hubiese existido Más Madrid o Más País. Es decir, sí se puede que un partido pequeño crecer y dar la sorpresa y llegar adelante. Nosotros, para eso, tenemos una consigna: estar continuamente en la calle. Desde la pre-campaña hemos organizado una pre-campaña y campaña de unos 100 actos por los principales barrios y municipios de Madrid, precisamente para dar a conocer nuestro programa. Es un sistema que llevamos haciendo desde nuestro nacimiento, y gracias a él en Cataluña hemos sido la fuerza extraparlamentaria mayor en números, solo por debajo del PDeCAT. Entonces, es un pruebo que, por un lado, es un método que funciona, que es sincero, porque vas honestamente a la gente, vas y conoces sus problemas, hablas con ellos directamente, y que efectivamente te permite una consolidación, te permite un crecimiento sólido, porque sabes que los que te votan a conciencia. No te vota, nadie nos vota por error o simplemente porque les gusta nuestro... 30 segundos, Álvaro. No, pues sí, nada, sino que la gente nos vota porque nos conoce y está de acuerdo con nuestro programa. Bien. Belén, expectativas de crecimiento, ¿qué propone por un mundo más justo? ¿Qué puede traer de nuevo a la política madrileña? Muy bien, pues bueno, en primer lugar quiero hacer una reflexión inicial sobre esto, y es preguntarnos cómo cambian los planteamientos y los partidos cuando pasan de ser extraparlamentarios a ser parlamentarios, cosa que hemos visto en muchos partidos políticos, algunos de los que acaba de nombrar Álvaro y otros muchos, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos como partido, porque nos preocupa cómo evitar esto, ¿no? De los planteamientos que se tiene cuando se es una fuerza extraparlamentaria, que no cambien. Y para nosotros esto significa tomar medidas como si dudásemos de nosotros mismos. Y por eso establecemos una serie de mecanismos a través de los cuales presentamos una manera de hacer política diferente. Estos mecanismos, fundamentalmente, ¿cuáles son? Pues, en primer lugar, la transparencia. Somos el único partido político que presenta su contabilidad en tiempo real a través de su página web para todas las administraciones o entidades que trabajan con administraciones, con dinero de administraciones públicas. Cualquier persona puede entrar en la página web porunmundomasjusto.es y ver esa contabilidad en tiempo real. Por otro lado, la búsqueda de la participación y de la coherencia democrática. Todo lo que se hace en el partido, todas las reuniones, todos los encuentros, todas las fotos, todos los vídeos, todas las participaciones, todas las asambleas, todos los trabajos de grupos, en el que hay más de 30 grupos trabajando, se cuelgan en la página web, de tal manera que cualquier ciudadano puede acercarse a nosotros y conocer cómo es el sistema. Todo esto nos da una fuerza hacia la coherencia interna y externa que creemos que es una aportación única en el panorama político. Evidentemente, somos, por tanto, un partido que fomenta la transparencia, la gestión eficaz y también el clima de cooperación, respeto y diálogo, siendo capaces de sentarnos con cualquier otra postura política que, lógicamente, respete los valores fundamentales, a dialogar. También es cierto que tenemos algunas posturas críticas con respecto a
a las leyes políticas, ¿no? Consideramos que el 5%, por ejemplo, de votos necesarios para llegar a la Asamblea es una barbaridad. En otras provincias el suelo está en torno al 3%. No tiene sentido que no se pueda entrar en la Asamblea de Madrid con 4, 5, 6 diputados y se entre directamente con 7, porque en el fondo esas 7 personas, ¿qué van a hacer? Pues dialogar. Y esto está vinculado con el planteamiento del voto útil que también ha sacado Álvaro, ¿no? Hacer política no es votar, hacer política no es sentarse en un asiento en la Asamblea. Hacer política es buscar soluciones, es dialogar, es efectivamente tomar medidas para que la sociedad mejore. Considerar que hay un voto útil e inútil es atentar contra los principios fundamentales de la democracia. Considerar que hay un voto inútil atenta contra el principio de una persona a un voto. ¿Cómo va a ser un voto útil y otro inútil, ¿no? ¿Qué van a hacer esos 7 diputados? Su voto es más útil o más inútil, ¿no? Por otro lado, somos un partido político que desde sus inicios ha llevado a cabo iniciativas sociales muy importantes y que ahora mismo, dentro de unas pocas semanas, vamos a iniciar una iniciativa legislativa popular buscando 500.000 firmas para llevar a cabo una regulación masiva de las personas migrantes. Nos preguntamos, Tienes un minuto, capaces Belén. de encontrar 60.000 avales en 3 semanas. ¿Cómo no vamos a ser capaces de encontrar 500.000 firmas en 9 meses? Y por último, decir que nuestro crecimiento en los 2 últimos años está siendo tremendamente grande, incluso en las 2 últimas semanas se ha duplicado, siendo el partido político que más ha crecido en este tiempo. Por lo tanto, ilusión, esperanza, saber que estamos creciendo y que conseguiremos llegar a la Asamblea de Madrid. Si no es en esta ocasión, será en la siguiente. Gloria. Sí, a mí me gustaría hacer un poco de memoria, porque es verdad que en estas elecciones están las cosas especialmente tensas por cosas que han pasado, pero estos mensajes que nos mandan de estas elecciones son las más importantes, son definitivas, es imprescindible el voto útil y votar a estos para que no entren los otros o votar a los otros para que no entren estos, eso nos lo dicen en todas las elecciones. Al final es una estrategia más para pues, intentar mantener su club y que no entre nadie nuevo, al igual que el resto de leyes que tenemos en este país pues, para impedir el acceso a nuevos partidos a la representación. Pues, como por ejemplo el 5% en la Asamblea de Madrid, que es una barbaridad, el tema de las firmas que no aplican estas elecciones o los avales que hay que recoger que no aplica estas elecciones pero aplican muchas otras y es un impedimento tremendo, tema de no poder presentar listas parciales o de las cuotas de género con las cuales no estamos de acuerdo, que al final pues, nos lo venden como un impulso a la moja de la política, pero en el fondo es poner una traba más a los partidos para que monten su lista. Sí, me gustaría hacer... ¿Hola? Sí. Perdona, sigue, que pensaba que habías terminado y íbamos a dar paso al minuto final, pero no, perdona, continúa. Sí, no, un minutillo más, por favor. Sí, me gustaría hacer la reflexión un poco entre todos de que al final democracia no es solo, o elecciones no es solo derecho a votar, sino que el derecho a sufragio pasivo, el derecho a ser elegible y a poder presentarse, es exactamente igual de importante y en España está muy mermado y de hecho en índices elaborados internacionalmente de libertad política solemos puntuar bajo precisamente por el derecho a presentarte a elecciones. Luego ya, terminando, respecto a las expectativas del Partido Libertario, simplemente seguir creciendo. Llevamos creciendo aproximadamente un 30% anual de manera consistente desde hace varios años. Se va notando. Yo ya fui candidata hace 2 años y de aquellas elecciones de 2019 a estas parece un partido diferente en cuanto a organización, grupos de trabajo, capacidad de hacer llegar el mensaje y pues a pesar de todas las dificultades que nos ponen, la verdad es que estamos contentos y estamos ilusionados. Muchísimas gracias, Gloria. Sí, si te parece, Carlos, pasamos ya al minuto final. Os pedimos que os ciñáis al tiempo, al minuto, para despedir el debate y le damos la palabra para comenzar a Belén Blanco, de Por un Mundo Más Justo. Bueno, pues yo quiero terminar este debate diciendo que el Partido por un Mundo Más Justo somos color tierra. Somos color tierra porque somos la mezcla de los elementos de la naturaleza que da ese color.
En el Partido por un Mundo Más Justo somos personas muy diferentes, de lugares diferentes, de ideologías diferentes, unidas por el deseo de hacer una política de diálogo, de transparencia y de búsqueda de un mundo mejor. Pero somos también color tierra porque nuestra primera prioridad son las personas más vulnerables, ya que desde nuestros orígenes nuestra intención ha sido acabar con la desigualdad, porque sabemos que acabar con esta desigualdad es una cuestión sobre todo de voluntad política. Por eso yo os quiero decir que voto al Partido por un Mundo Más Justo, porque es un partido que prioriza a las personas y que busca una política de eficacia, diálogo y transparencia. Y os quiero terminar diciendo que muchas veces Google nos dice la verdad. Y si me permitís mostraros una pantalla, cuando uno busca en Google el mejor partido político del mundo, con 67 millones de entradas, casi 68, la primera entrada que sale es Vota Partido Político por un Mundo Más Justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Pasamos ahora a Álvaro Fernández, de la candidatura Recortes Cero. Vale, pues Recortes Cero, Grupo Verde, Partido Castellano, Tierra Comunera, Municipalistas, es precisamente una coalición unitaria que estamos creciendo no solo a nivel de organizaciones, sino también de base, precisamente unidos precisamente en torno al mismo problema. Distintas sensibilidades de todo tipo, ecologistas, municipalistas, castellanos, todos unidos precisamente bajo el lema de redistribuir la riqueza. Porque, reitero, en España y en Madrid hay muchísima riqueza. El problema es cómo se gestiona, cómo se distribuye y al servicio de quién se distribuye. Nosotros consideramos que se tiene que poner al servicio no del IBEX 35 o de las potencias de turno o de las multinacionales de turno, sino al servicio de la inmensa mayoría de la población. Y si estáis de acuerdo con ese pequeño punto, aunque tengamos muchísimas diferencias, como las puede haber entre cualquiera de nosotros, yo llamo a apoyar a Recortes Cero, a votarnos este 4 de mayo y dar un importante salto para que nuestro grito de redistribución de la riqueza llegue al máximo de gente. Muchas gracias, Álvaro. Le damos la palabra final a Gloria, del Partido Libertario. Sí, yo como he contado en mi intervención inicial, conocí el partido después de un periodo largo de búsqueda, después de que pues, los partidos de siempre me hubieran decepcionado tremendamente y después de ver que los partidos nuevos que iban surgiendo, primero, no ofrecían nada demasiado diferente y segundo, además aportaban un extra de crispación y de tensión en sociedad. Y bueno, pues descubrí el Partido Libertario y me entusiasmé con sus ideas y me apasioné por ellas y es por ello por lo que las estoy defendiendo ahora. Y entonces lo que me gustaría pedirles a los que nos están escuchando es que si, al igual que yo en su momento, ellos están buscando algo realmente diferente, otra forma de hacerlo, que nos den una oportunidad. Soy consciente de que en un debate no da tiempo a explicar en profundidad todas nuestras propuestas, pero bueno, que nos den una oportunidad para seguir explicándolas, que nos sigan por redes sociales, que le echen un vistazo a nuestro programa electoral y que nos den una oportunidad con su voto para demostrar que hay otra forma de hacerlo. Muchísimas gracias, Gloria. Os agradecemos a Gloria Rodríguez, a Belén Blanco y a Álvaro Fernández vuestra presencia hoy aquí en Lowpod. Ha sido muy interesante escuchar lo que tienen que decir. Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias a vosotros por acudir. Y esperemos que los oyentes hayan podido conocer un poco mejor a vuestras formaciones y lo tengan en cuenta a la hora de decidir su voto de cara a las elecciones que se celebran el próximo martes 4 de mayo. Os recordamos que aquí en Lowpod vamos a hacer una programación especial durante los próximos días. La semana que viene, cada día entrevistaremos a un miembro de uno de los partidos con representación en la Asamblea de Madrid, es decir, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Vox más Madrid y Podemos, y además haremos diversos debates y tertulias analizando temas concretos de la campaña y el avance de la misma.
En esta programación especial estará también presente Carlos Portoles, al que agradezco, como no puede ser de otra forma, haber copresentado y moderado este debate conmigo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Jorge, y gracias a todos por asistir. Ha sido un debate muy, muy enriquecedor. Muchas gracias a todos.